Bendiciones para todos, amados hermanos, que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob esté con cada uno de ustedes. Hoy vamos a estudiar lo que es el Salmo 68. El Salmo 68 es un salmo muy profundo, tiene muchas connotaciones escatológicas, es un salmo de guerra, es un salmo profético y tal vez lo que se pueda decir a profundidad de este salmo en este estudio lamentablemente no lo vamos a poder tocar por motivos de tiempo y requiere por lo menos 3 o 4 horas de estudio mínimo. Sin embargo, con la ayuda del cielo vamos a darle algunas pinceladas por bloques. Voy a leerlo por bloques. Este salmo se desarrolla con el tema del arca, es atribuido a David. Inclusive tiene una doble. Es un cántico, pero también es un salmo. Entonces, cuando usted lee, por ejemplo, en la primera línea, el músico principal, Salmo de David, cántico. David tiene un juego, dice que es un salmo, pero también un cántico. Y eso es muy poderoso. Vamos a leerlo. Verso del 1 al 6 voy a leer. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad que cabalga sobre los cielos. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Aquí hay un llamado a adorar al libertador de las almas de los hombres, al Dios Todopoderoso. Y fíjense que empieza con en la primera línea dice, levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos. ¿Quién era que decía así? ¿Cuál era el propósito de decir eso? Si usted se va a Números, capítulo 10, verso 35, usted ve a Moisés decir eso. Dice Moisés, cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Eterno, y sean esparcidos tus enemigos, huyan de tu presencia los que te aborrecen. Ya ahí hay una declaración profética de batalla, de guerra, a nivel físico y a nivel espiritual. Y ya usted se puede imaginar la presencia de Dios marchando con el pueblo. Imagínese, cuando el arca del pacto se movía, Dios mismo, su presencia, columna de nube, de día, columna de fuego, de noche. Dice Isaías 64:2, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para dar a conocer tu nombre a tus enemigos y las naciones tiemblen ante tu presencia. Y Efesios 4:8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ya en ese verso, Pablo está aludiendo a este salmo. Usted se va a dar cuenta del por qué. Usted se va a dar cuenta inmediatamente por qué. ¿Por qué Pablo utiliza algunos versos de este salmo en la carta a los Efesios? ¿Y cuáles son los dones? Cuando Moisés sube al Sinaí, baja la Torá, baja la instrucción de Dios, baja los mandamientos que Dios le está dando al pueblo de Israel. Los mandamientos, estatutos y preceptos. Moisés sube y baja la revelación del Altísimo a los hombres. ¿Qué hizo Yeshua? Yeshua, cuando usted lee a Pablo en Efesios, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué hizo Yeshua? Cuando Yeshua sube y lleva cautivo, ¿a qué se refiere eso? Eso es una guerra. Hay una guerra que lleva cautivo la muerte. La muerte es el principal enemigo del hombre. Hay una guerra. Yeshua pelea por nosotros, para que nosotros no vayamos a muerte eterna, condenación eterna. Vence la muerte.
Y aparte de vencer la muerte, Yeshua también hace algo. Así como Moisés baja la instrucción, Yeshua baja dones, dice que dio dones a los hombres. ¿A qué se refiere eso? ¿Quiénes son los dones? Cuando usted analiza el contexto de la carta a los Efesios y ve lo que Pablo quiere decirte, Dios da líderes. Cuando te habla de dones, ahí no te está hablando de profecía, ni de... Te está hablando de que Dios entregó líderes a la congregación, a su pueblo. O sea que los líderes, que es un regalo de Dios a su pueblo. Y eso es un concepto de humildad, porque muchos líderes de las congregaciones, de las iglesias, creen que ellos son jefes, creen que ellos son los dueños. No, es al revés. Es que la congregación, usted es un regalo de Dios para la congregación. Usted es un regalo, usted es una herramienta que Dios da a la congregación. No es para mangonear a la congregación, no es para tú enriquecerte de la congregación, no es tú para subyugar. Tú no eres el subyugador, tú no eres el emperador, tú no eres el dueño de la congregación. Es que tú, líder, pastor, evangelista, maestro, profeta, apóstol, como lo que usted quiera, el título que usted quiera utilizar, el ministerio que usted es un regalo de Dios para la congregación. Usted es un regalo. La dispersión, cuando Dios se movía con el pueblo de Israel, cuando Moisés hacía esa declaración profética, los enemigos tenían que temblar, tanto a nivel espiritual como a nivel físico. Tenían que. Dios hacía proezas, Dios peleaba por el pueblo de Israel, Dios pelea por nosotros, amado hermano. Dios pelea por ti, Dios pelea por mí, Dios pelea por el pueblo, por su pueblo. Yeshua asciende, fíjense que desde el principio Dios está peleando por nosotros. Vamos a seguir con los próximos bloques. En Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y usted ve en Apocalipsis que Jesús es presentado como un guerrero, que es fiel, que es verdadero, que dice, con justicia juzga y pelea. Apocalipsis 19 del verso 11 al 16. Es la misma imagen que se transmite aquí en el Salmo cuando dice que Dios cabalga sobre los cielos. Cuando Dios cabalga sobre los cielos, cuando Dios se mueve, cuando hay una declaración de dispersión, los enemigos de Dios tienen que huir. Verso 7 al 18 dice, oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, Selah, la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta, tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor daba palabra, había grande multitud de los que llevaban buenas nuevas. Voy a seguir, dice verso 14, cuando esparció el omnipotente los reyes allí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Verso 17, los carros de Dios se cuentan por ventenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Verso 18, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos ya Dios. Para que habite entre ellos ya Dios. Fíjense, ahí en ese bloque hay varios versos que son ultra poderosos. Poderosísimo. Lo primero que usted se tiene que dar cuenta, si nos vamos al nombre, en el verso 18 dice, la Reina Valera dice, ja, Dios. Hay otras versiones que te dicen, ya, Dios. Ese ya es el nombre poético de Dios. Es una contracción del nombre. Dice, ya, Dios. O la Reina Valera te pone con una J, te dice, ja, Dios.
Entonces, ahí hay un dato sobre cuál es el verdadero nombre de Dios. Otro, seguimos, voy a ahora comentar algunas cuantas cosas. En Éxodo 19, versos 16 y 18, dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y todo el monte Sinaí humeaba, porque el Eterno había descendido sobre él en fuego. Por eso es que en el Salmo, en el verso 8, te dice que el Sinaí tembló. Dios desciende, hubo fuego, hubo terremoto, tempestad. Y el salmista te está relatando eso. ¿Por qué los enemigos de Dios tienen que dispersarse? Evidentemente. Está obvio, es claro. Dice Habacuc 3 al 6. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán, Selah. Su gloria cubrió los cielos, se estremeció la tierra, los montes eternos fueron desmenuzados. En Mateo, capítulo 5, verso 3 y 6 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Por qué van a ser saciados? Porque cuando Dios desciende, cuando Dios hace descender su maná del cielo, Dios te da provisión divina. Evidentemente, muchas veces Dios te da un cierto tipo de provisión divina. ¿Por qué? Por ejemplo, en Deuteronomio te dice que Dios le daba maná. Pero ¿cuál era el propósito del maná en el desierto? Sostener al pueblo de Israel. Pero ¿qué más? Para afligirte y para probarte, para a la postre hacerte bien. Dios lleva al desierto y da el maná al pueblo de Israel, pero ¿qué era? Un sustento necesario, sin extralimitaciones, pero para probar al pueblo. Para probar al pueblo. Vamos a leer algo de Efesios 4 del verso 8 al 10 y Hechos y Colosenses. Vamos a ver lo que dice Efesios 4 del verso 8 al 10. Dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El que descendió es el mismo también que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Yeshua, después de su muerte y resurrección, surge como un vencedor. Un vencedor para darnos vida eterna a la humanidad. Un regalo de Dios, porque el hombre por sus propias fuerzas no lo puede hacer. Hay límites que el hombre tiene. Y debido a los límites que el hombre tiene, Dios tuvo que enviar a su propio Hijo a vencer a los enemigos del hombre. Y después que vence a los enemigos del hombre, también regala cosas. Regala líderes, para que esos líderes sean herramientas, sean mecanismos de ayuda, de bendición para la congregación. O sea, que todo aquel que tiene un ministerio en el orden de Yeshua, usted es un individuo, una persona, un hombre o mujer que ha sido entregado para usted ser utilizado por la congregación donde usted está. Usted es un ministro, una ministra de Dios para ser de ayuda en la congregación donde usted está. Usted no es el que ha sido puesto para manillar, para jefiar, para enaltecerse, engrandecerse sobre sus demás hermanos. No, esa no es su función. Usted está ahí para cuando la congregación le necesite. Usted tiene que servir en humildad. ¿Qué ha pasado a lo largo de muchas décadas, siglos en el cristianismo?
que se han levantado hombres y mujeres y han sido convertidos, muchos de ellos, en becerros de oro. En otras ocasiones, ellos se han convertido en los dueños del rebaño, como que son ellos los que tienen la autoridad, como que son ellos los jefes, los que pagaron el precio. No, amado hermano. El ministerio suyo, primero en la primera línea, dice humildad. Cada individuo que está ahí en la congregación no le pertenece a usted. Usted no es como hacen en el mundo, donde los dueños de las compañías tienen sus empleados y viven de ellos, los enseñorean, etcétera, etcétera. Como en el mundo, como se hace en el mundo. No, al revés. En la congregación del Mesías funciona al revés. Funciona al revés. Usted, la función suya es de servicio. La función suya es de apoyo. Esa es la función suya y mía. Más de ahí, ya se sale del diseño divino. Voy a seguir con el próximo bloque. Fíjense que Dios siempre provee, amados hermanos. El mensaje del bloque anterior es que Dios siempre provee. Dios nos da sustento. Dios nos da líderes para que nos ayuden en nuestro camino en el desierto. Dios nos da líderes también, y esos líderes, a través de ellos, Dios nos prueba también, amados hermanos. Dios nos prueba, así como Dios daba maná, así Dios da líderes, da esos dones, para que usted y yo podamos crecer en su camino, podamos aprender, encontremos apoyo, escuchemos la voz de Dios a través de otros hermanos, porque a veces nosotros creemos que Dios tiene que hablarlo de manera directa a nosotros, pero también Dios puede hablarnos a través de otros hermanos, a través de su esposa, de sus hijos, y así sucesivamente. Vamos a seguir con el bloque 3, verso 19 al 31. Dice: bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. El Dios de nuestra salvación, Selah. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y el eterno el Señor es de librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. El Señor dijo: de Basán te haré volver de las profundidades del mar, porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos, y de ella la lengua de tus perros. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio de las doncellas con panderos. Bendecía a Dios en las congregaciones, al Señor ustedes de la estirpe de Israel. Allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirmo, Dios, lo que has hecho para nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Dispersa a los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto. Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Dios salva y libra de la muerte. Dios nos redime del Seol. Dios siempre ha estado con nosotros, amado hermano. Dios siempre ha estado con la humanidad. Dios pelea por nosotros. Y cuando usted contempla todo lo que Dios hace por usted y por mí, todos deberíamos hacer como David. ¿Qué hacía David? Segunda de Samuel 6, 14 a 15 dice: y David danzaba con toda su fuerza delante del Eterno. Así subieron el arca del Eterno con júbilo y sonido de trompetas.
de trompeta. Imagínense, todos los días, amados hermanos, nosotros deberíamos caminar como el pueblo de Israel en el desierto, el arca del pacto delante, la presencia de Dios delante y nosotros atrás cantando, danzando. Yo sé que hay momentos en nuestra vida donde se nos hace difícil porque vienen pruebas, vienen tentaciones, vienen muchísimas cosas que se escapan de nuestra mano. Pero recuerde algo siempre. Yeshua, siempre recuerde esto, Yeshua es el Salvador. De la eternidad y diario, Yeshua, Dios el Padre ha puesto a su Hijo como Salvador. Pero no en un punto en la historia, es diario. Yeshua nos salva diario. Y nos ha salvado en eternidad. La obra de Yeshua, amados hermanos, no fue en un punto hace 2000 años. Es constante. Es el pan diario. Es el pastor que nos libra cada día. Yeshua venció y vencerá de manera definitiva a los enemigos que nosotros tenemos. En su segunda venida, Él va a echar a los enemigos, a la muerte y al Satán y a los demonios en el lago de fuego. Esto todavía está pendiente. Todavía nosotros los seres humanos enfermamos y tenemos que morir. Pero va a venir un punto en la humanidad donde todo eso ya va a dejar de existir porque Yeshua pagó el precio. Imagínense Yeshua cuando Él venga, su entrada triunfal sobre Jerusalén y sobre toda la tierra. Todos los reinos van a tener que postrarse delante de Él. Todos los reinos. Ya todo eso ha ido empezando. Ha ido empezando. Pero faltan cosas y nosotros tenemos que estar expectantes. En el último tramo del Salmo dice, verso 32 al 35, dice: reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, Selah. Al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad, he aquí dará su voz, poderosa voz. Atribuir poder a Dios sobre Israel es su magnificencia y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios, el Dios de Israel. Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Dios hace grandes cosas, maravillosas. Las obras de Dios son grandes, son maravillosas. Todas las naciones tienen que venir, vendrán a adorar al Dios Altísimo. El poder del estruendo de la voz de Dios. Van a tener que escucharlo, todos vamos a escucharlo. Dios da fuerza al cansado, multiplica nuestras fuerzas. Dice que los que esperan en Dios vamos a tener nuevas fuerzas. Dice Hechos capítulo 1, verso 8, que vamos a recibir poder. Dios nos da el Espíritu Santo para recibir poder. Dios nos da gracia y en ella tenemos que bastarnos, como dice Pablo. Para que el poder de Dios se perfeccione en nuestra debilidad, lo único que usted tiene que hacer y yo tengo que hacer es humillarnos delante de Él. Cero arrogancia, cero autoritarismo, cero ego. De esa manera, usted se tiene que vaciar. Acuérdese que usted y yo somos una vasija de barro. Tenemos que vaciarnos para que Él pueda llenarnos. Tenemos que dejarnos formar por Él, para que Él pueda cabalgar sobre los cielos en nuestras vidas, para nosotros poder verlo a Él cabalgar sobre los cielos. Tenemos que vaciarnos, amados hermanos. Humildad, reconocimiento de la grandeza de Dios. Ese es el mensaje del Salmo, ver la redención de Dios todos los días en nuestras vidas. Y tenemos que marchar victoriosos. Todos los días marchemos de manera victoriosa, confiado de que Él está ahí y que Él pelea por nosotros. Y que los enemigos tienen que huir de la presencia de Dios. Y cuando tú estás en la presencia de Dios, cuando tú y yo estamos en la presencia de Dios, nuestros enemigos tienen que huir. Porque se supone que los enemigos de Dios
son los mis enemigos suyos, porque usted y Dios usted está alineado a Dios. Así que tengan paz, amados hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Shalom a todos, bendiciones.